recuperar algunos pensadores indígenas. Estoy pensando, seguramente conociste a un gran compañero, a Floriberto, que nos dejó toda una estructura de pensamiento y filosófica del ser indígena. Y bueno, son de las complejidades que se van dando en términos de la educación. No hay, si bien hay una secretaría, hay diversas modalidades de educación en todo lo ancho y en todo lo largo de nuestro país, y distintos esfuerzos que se han hecho para llevar a cabo un tipo de educación más acorde con lo que quieren las comunidades y pueblos indígenas. Pienso en el estado de Puebla y pienso lo que fue el modelo del Centro de Estudios Indígenas Coyo en Huehuetla, ya por los años, mediados de los años 90, y cómo posteriormente, bueno, era conveniente para el poder en turno quitar justamente este centro por lo que estaba significando en todo lo que era Totonacapan, y poner la universidad intercultural como una salida desde el poder. Pero igualmente creo que esto nos lleva a varios retos. ¿Qué pasa con los niños jornaleros? ¿Qué pasa con los niños migrantes? ¿Qué está pasando hoy por hoy también con los niños desplazados, con los niños indígenas? Para hablarnos de esto y un poco más, se invitó a la compañera Silvia Valle Tepas para hablarnos sobre la formación docente, la diversidad cultural y los nuevos retos educativos. Adelante, Silvia. Gracias, Gerardo. Gracias a todos y todas los que estamos en esta mesa, en esta charla. Pues ojalá y no vaya a descuadrar todo esto que estoy escuchando y que de alguna manera me parece tan interesante, pero que a veces las instituciones nos meten en otros mundos, ¿no? Nos llevan a otros mundos. Yo he sido maestra de grupo, he sido maestra en comunidades indígenas, docente, y es muy distinta una comunidad en zonas, un lugar rural, una ciudad, y una comunidad rural, una zona indígena. Quiero empezar con este mensaje que encontré por aquí de un gran autor, ya falleció, Carlos Fuentes, y dice: un país que no sabe leer, hablar y escribir es un país que no puede comunicarse, no puede hablarles a los demás, ni lo que es peor, hablarse a sí mismo. Pensar que la recepción pasiva de información e imágenes en la era electrónica puede suplir los valores de la lengua es exponerse a una progresiva disminución de las facultades de pensar, criticar e imaginar. Y la imaginación, después de todo, es no solo la loca de la casa, sino la facultad que da forma a las percepciones inmediatas de los sentidos. ¿Cómo podemos generar el leer, el hablar, el escribir en un mundo donde muchos docentes llegamos y no conocemos la lengua de los niños y no nos podemos comunicar y no podemos hablar y no podemos generar el lenguaje en los pequeños? Desafortunadamente, yo lo decía, la institucionalidad nos lleva a esta situación de ver diferentes modos de ir generando la educación y la formación. En este cuadrito que les estamos mostrando, pues vemos allí los tipos de servicios y modalidades. Ahora estamos ya a partir de la reforma, la educación básica es desde inicial
hasta secundaria. ¿En qué modalidades? Escolarizados, no escolarizado en inicial, en preescolares tenemos generales, indígenas, comunitarios, que son de CONAFE, las primarias igual, modalidades general, indígena, comunitaria, secundarias, existen ya las telesecundarias que todos sabemos por qué surgieron las telesecundarias ahora hasta en las zonas urbanas o en la periferia de las ciudades. Son estructuras y organizaciones del sistema educativo nacional para dar educación, cumplir con ese derecho a la educación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos también. Los componentes contextuales, ¿cómo no nombrarlos ahorita, mencionarlos ahorita? Son localidades que de alguna manera tienen que ver con lo rural, con lo urbano y con lo indígena. Estamos viendo aquí la atención escolar a los estudiantes de nivel básico que habitan en el medio rural mexicano. Esto se hace por medio de 3 sistemas. El primero son las escuelas rurales, dependen de autoridades estatales y federales. El segundo, las escuelas indígenas. El tercero, la modalidad de las comunitarias. Estas dependen del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE. Pues toda esta gama de modalidades que se han generado para cumplir con ese derecho a la educación, lo mencionábamos, pues tiene que ver con el contexto en el cual en este México vivimos y que era lo que ahorita por aquí alguien ponía, ¿no? 74.9% de la población en pobreza, 43.2% no completan la primaria. ¿Y quiénes son los que no completan la primaria? Pues los que están en menos posibilidades y son las comunidades rurales indígenas. La población indígena, las poblaciones rurales, pues son la mayor parte de las escuelas están ahí en un medio rural. Estas escuelas pues pueden depender también a autoridades estatales y federales, pero son escuelas indígenas que atienden nivel preescolar y primaria a través de las modalidades comunitarias, las cuales dependen de CONAFE. Esta realidad es palpable en todo el territorio nacional. Ante esta diversidad con la que nosotros estamos y vivimos, pues con toda esa diversidad, muchos maestros egresados, y lo hablo porque ahorita veo que hay compañeros ahí de UPN y de la normal rural, una normal rural de Teteles, egresadas, compañeras que yo conozco a muchas egresadas de esa normal rural, y que ni por venir de una normal rural, con todo el respeto que todos nos merecemos, llegamos a una comunidad indígena y somos capaces, no se trae ese espíritu, esa emoción y esa generosidad ante la situación que podamos encontrar a la comunidad a donde nos manden como docente. ¿Qué es lo que llegamos a encontrar en una comunidad indígena? Pues niños, niñas que no hablen la lengua que nosotros llevamos. Yo no soy indígena, soy egresada del Benemérito Instituto Normal del Estado en Puebla, y nunca me dijeron que iba yo a llegar a una escuela indígena y que no iba yo a poder trabajar con niños que no entendieran lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy hablando. Hay una situación en la que nosotros podríamos irnos adentrando, que es esta problemática de la formación. ¿Qué hacemos nosotros en una escuela donde no nos entienden? Pues vamos buscando nuestras propias estrategias. La educación básica, como nosotros lo vemos,
aquí los programas tienen una estructura graduada. Los materiales que están elaborados para una formación de docentes y para la práctica en las escuelas son libros que tienen un dominio, todos los materiales tienen como dominio el español. ¿Qué encontramos ahí? Pues encontramos una insuficiente contextualización a la diversidad cultural. Nos enfrentamos con el problema del bilingüismo o de poblaciones monolingües. No las podemos negar que existen y como docentes que llegamos, pues me parece que parte de la formación que cada uno de los docentes deberíamos de traer es esa. Es esta sensibilidad humana de ver con quién vamos a trabajar. Nosotros en la realidad manejamos ese plan y programa que de manera oficial nos proporciona el sistema. Pues ahí viene que es flexible, pero el desarrollo en las aulas se hace a veces totalmente complicado. ¿Y qué hablar, estimado Gerardo, que me decías de los migrantes? Un tema de mucha polémica, nuestro país receptor y nuestro país expulsor de miles de familias que van a trabajar al campo y que allí los niños se encuentran en una misma aula, en el salón de clases, y quizás quienes atienden a esos niños puedan encontrar no tan solo niños, un aula bilingüe, plurilingüe diría yo, porque van a llegar niños de diferentes estados, y no tan solo diferentes estados. Veíamos la situación de Chiapas, un estado receptor de familias que vienen del sur de América, ¿no? ¿Con qué situación se encuentran los docentes que atienden en esos campamentos a los niños que llegan por un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tiempo que tarde la cosecha en ese lugar? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los docentes para poder generar mejores condiciones en las aulas? Pues no hay más que adentrarnos al contexto, ver a los niños, a los jóvenes, sentirlos, escucharlos, verlos e intentar ir modificando esos planes y programas, o el plan y programas que están ya oficializados, pero que nadie nos obliga de alguna manera a generar lo que está ahí tal cual como se encuentra. Tenemos que ir dando paso a toda esa diversidad. Por eso hablamos de una educación inclusiva. Por eso hablamos del derecho a la educación con respeto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en las escuelas, en una de las escuelas donde yo estuve y hablaban los niños una lengua que no era la mía? Pues no era más que sentarse con ellos a construir su propio lenguaje, ¿no? La lengua que ellos hablaban. Construir nuestro propio material a partir de lo que tengamos, si sabemos dibujar, si sabemos escribir. Los niños pudieron escribir, leer y escribir en su lengua materna, que es el ñañú. En las comunidades indígenas de San Pablito es el ñañú, en la comunidad de Xochimilco es el ñañú, y ahí lo que hicimos fue escribir con los niños en su lengua materna. No nos quedaba de otra, sino no podíamos trabajar con ellos, no sabíamos qué hacer, porque llegaban a 6º grado y no lográbamos que los niños leyeran, escribieran, que es lo mínimo necesario. Tuvimos que ir armando una serie de materiales que se pudieran ir trabajando a partir de los contenidos, de las necesidades que observábamos en la misma comunidad.
la higiene, la alimentación y la recreación de los niños. Algo tan simple como que el maestro logre entender lo que dicen los niños en el grupo. Es parte de un proceso formativo que no termina cuando egresamos de las normales, sea cual sea rural, estatal, particular. Ahí no termina. Me parece que ahí empieza, cuando nosotros salimos y llegamos a las escuelas es donde empieza nuestra formación. Me parece un tema que da para más esto de la diversidad. ¿Cuántas lenguas se hablan en nuestro país y que muchas de ellas ya se están perdiendo? ¿Y por qué se están perdiendo? Porque solamente nos quedamos en la oralidad, el lenguaje, pero no llegamos a plasmar el sentido de esas lenguas. No logramos que se escriban, no logramos que se vaya creando esa gramática de cada una de las lenguas. Y la oralidad, ¿qué es lo que va sucediendo? Se pierden, se van perdiendo. Creo que es una responsabilidad demasiada responsabilidad la de todos los docentes, y hablo en esos términos porque egresados de todos los normales rurales, me parece que debiéramos tener esa conciencia de ver al otro, de sentir al otro y de respetar. El respeto al otro es totalmente indispensable en un salón de clases. Y bueno, considerando que el tema que por el cual estamos acá también tiene que ver con esta historia de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, quiero decir que no es que no se esté haciendo nada, se ha hecho demasiado, y ya lo mencionabas, Gerardo Vasconcelos, y todo lo que se empezó a generar desde lo lancasteriano hasta esta educación socialista con Cárdenas, era con la idea de que los lugares más alejados, más apartados, pudieran los pobladores aprender a leer y a escribir. En esa historia, el CONAFE ha tenido un papel trascendental, y las experiencias que se han tenido en la educación rural han sido demasiadas. Aquí de muy rapidito vamos a ir viendo cómo los cursos del CONAFE han sido, pues, digamos, no han generado lo que se ha deseado, pero sí se ha propiciado que se vayan construyendo acciones de diseños de modelos multigrado, porque son las escuelas multigrado, son las que más abundan en nuestro sistema educativo en el nivel básico. Entonces, el CONAFE ha tenido un papel trascendental en esta creación de diseños de modelos multigrado. Está el mapa de competencias para primarias comunitarias rurales desde el 2000, precisamente también por el CONAFE. La propuesta de atención educativa a población indígena del CONAFE en el 2006, que este es un documento con orientaciones didácticas para educación comunitaria en el medio indígena. Y también está pásale, Celi, por favor. En la secundaria también, en el 2002 se crea, en el 2003 se inicia un programa que tuvo como antecedente el dominio de posprimaria del 97 al 2002. Aquí se recuperan algunos principios como el aprendizaje autónomo a partir de la investigación sobre algún tema en relevancia, en relación con la comunidad o de interés personal. Ese fue
el antecedente, lo que más se basó esto de la secundaria comunitaria también de CONAFE. Y después viene otro modelo que es el que actualmente todavía está, es el modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, que es el ABC. El ABC es otro programa de CONAFE, precisamente, y es un modelo, le llaman modelo aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, ABC. Este fue creado a partir del ciclo escolar 2015-2016, dialogar y descubrir, y el conjunto de propuestas para la educación comunitaria del CONAFE. Esta es una propuesta que tiene que ver con redes de tutoría y el apoyo de unidades para el aprendizaje autónomo. Constituye un menú de temas que el líder para la educación comunitaria, LEG, como le llaman a los jóvenes que ofrecen esos servicios, son regularmente estudiantes que están ahí CONAFE digamos, pues los busca, y ellos son quienes están acercándose a las comunidades con este modelo de aprendizaje basado en la colaboración, el diálogo. Y esta otra, la propuesta educativa multigrado. Esta propuesta educativa multigrado llegó a las escuelas, digamos, rurales. Fue parte del Programa Nacional de Educación del 2002 al 2006 y creó el proyecto de desarrollo de un modelo educativo para las escuelas multigrado. Específicamente era un libro muy, muy gordo donde se trabajaba por proyectos. Eran propuestas pedagógicas para las escuelas multigrado. Y después viene aquí lo del trae esta propuesta multigrado, trabaja con parámetros curriculares, educación indígena. Regularmente traía una serie de contenidos que los maestros podían irlos trabajando bajo proyectos. Y bueno, me parece que se ha hecho un pues hay todavía una deuda muy grande con todas las comunidades, digamos, indígenas, precisamente por la falta de atención que ha habido, y más que eso, yo diría, no tanto es la atención del servicio, sino la atención en la falta de una formación adecuada de los docentes para la atención de niños en zonas rurales y comunidades indígenas, que ya lo mencionaba anteriormente. Yo lo decía al inicio, que a ver si no descuadraba un poco mi participación, porque después de ser docente de una escuela primaria, pues me voy a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y quiero compartir con ustedes estas propuestas que nosotros tenemos como un organismo público descentralizado y que quizás tenga que ver con un nuevo modelo de escuela que necesitamos. Tenemos aquí algunas propuestas, que es la organización curricular en espiral para la educación básica. ¿Qué pretendemos? Que se presente de manera articulada y secuenciada los aprendizajes a lo largo de los niveles, ciclos o grados, alrededor de temáticas comunes, pero con diferentes niveles de complejidad. Queremos avanzar hacia un enfoque intercultural, inclusivo y comunitario. Queremos revisar en el modelo ABC del CONAFE las necesidades de ajustes a la población indígena, y nosotros como Mejor Edu podemos emitir sugerencias, la ley nos faculta para emitir sugerencias en la materia. Queremos generar materiales de apoyo para el trabajo autónomo de los alumnos. Igual nosotros como Mejor Edu
tenemos facultades para emitir lineamientos para los materiales educativos y ya lo estamos haciendo. Vamos a recuperar y documentar las experiencias pedagógicas nacionales, regionales y locales en la atención a multigrado que permitan ofrecer diversas posibilidades de trabajo rural y multigrado. Es un enfoque situado el que nosotros estamos proponiendo, donde podamos ir a trabajar a partir de las necesidades y de la problemática de cada una de las escuelas. Y por último, documentos de apoyo para los docentes con orientaciones didácticas específicas para la planeación didáctica y la organización de las clases. También nosotros, Mejoredu, emite orientaciones didácticas. Esto es una serie de materiales y recursos que como institución estamos generando. Quiero concluir con esta lámina donde ponemos ahí una serie de acciones como Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor llamada Mejoredu, o más corto, Mejoredu. Tenemos allí sugerencias para el regreso a las escuelas. Todos estos productos que ustedes o proyectos que están observando, algunos ya se han hecho y están en nuestra página. Las que están aquí, estrategias de apoyo pedagógico en básica y media superior, ya fueron editadas. Los talleres de formación docente dirigidos a maestros de primer y segundo grado de primaria y la agenda Mi inicio en la docencia. Estas ya fueron durante la pandemia que nos dimos a la tarea de generar materiales para que los docentes hicieran una formación autónoma a la distancia como estábamos. Estamos editando un boletín digital y quiero invitarlos para quien pueda y desee escribir algún artículo y que quisiera que lo fuera publicado. Está la Educación en Movimiento, se llama, es un boletín que estamos editando cada 2 semanas, perdón, cada 3 semanas. La Comisión para la Mejora Continua de la Educación está a la orden para quien quiera de ustedes. Pues está el boletín. Y bueno, todo esto es así de alguna manera un panorama muy, muy general de lo que pues estamos haciendo como institución y el interés que como docente tengo en que la educación podamos verla con otra mirada. Quiero concluir ahorita con una ficha que tengo aquí textual de Paulo Freire y dice: es preciso y hasta urgente que la escuela se vaya transformando en un espacio acogedor y multiplicador de ciertos gustos democráticos como el de escuchar a los otros, ya no por puro favor, sino por el deber de respetarlos, así como el de la tolerancia, el del acatamiento de las decisiones tomadas por la mayoría, en el cual no debe faltar, sin embargo, el derecho del divergente a expresar su contrariedad, el gusto por la pregunta, por la crítica, por el debate. Eso es lo que yo generaba en un salón de clases. Primero, el gusto por que llegaran a la escuela los niños alegres y después que se diera la crítica y el debate en sesiones de trabajo, que no es tan solo en escuelas de nivel superior o medio superior, no. Se puede también hacerlo con los niños desde muy pequeños. La situación de las escuelas en nuestro país, por su... Perdón, tiempo. Sí, muchas gracias, Gerardo. Concluyo. Creo que tenemos una gran misión todos desde los diferentes ámbitos donde nos encontremos, desde las diferentes trincheras, hacer que la educación de este país genere seres humanos conscientes de su realidad y críticos de esa misma realidad en la cual estamos inmersos. Críticos para la transformación. Concluyo y muchas gracias a todos y todas. Gracias, Silvia.